y por el hueso de los mastoides. Entonces vamos a tener un poco de en cuenta qué es el nervio facial. Bueno, hay que recordar que el nervio facial es un nervio mixto, tanto es motor como sensitivo, y bueno, también tiene una parte sensorial, ¿no? Tiene núcleos tanto motor, órgano vegetativo, bueno, que va a la parte de lo que es la glándula lacrimal y las fosas nasales, salival superior, que va tanto a las glándulas salivales como los otros superiores de la lengua, y bueno, en lo que es el sensitivo, pues el fascículo solitar. Entonces, más o menos en esta imagen pueden ver, ¿no?, el trayecto del nervio facial desde el tronco cefálico por el ángulo punto cerebeloso, ¿no?, y va a ir por el conducto auditivo interno, tomando lo que es el aparato vestibular, la cóclea, por los nervios y las ramas que más adelante vamos a ver, el ganglio geniculado, que va a tener su rodilla, ¿no? Hay dos rodillas que tiene el nervio facial, ¿no?, su primera porción, su segunda porción y su tercera porción, que cada una va a tener funciones importantes en diferentes zonas del rostro, ¿no?, y también tanto la sensitiva, motora o mixta. Entonces, más o menos también para que entiendan las raíces del nervio facial, tanto que son funciones parasimpáticas, gustativas y motoras. Entonces, podemos entender, ¿no?, que, por ejemplo, ese nervio facial tiene tanto la producción de lágrimas, tiene una parte importante. También, por ejemplo, la movilidad del reflejo acústico, cuando hay por ejemplo, un trauma acústico o hay ruidos muy fuertes, el reflejo acústico es también dado por el nervio facial a través del músculo del estribo. Y bueno, las funciones gustativas que se dan en los úteros anteriores de la lengua, que es la parte también importante en este nervio facial. Entonces, el nervio facial tiene segmentos, como les he explicado, que pueden ser, ¿no?, intrapetrosos, bueno, extrapetrosos, meatales, que son del conducto auditivo interno. Entonces, yo quiero que recuerden bien esta imagen de aquí, ¿ya?, porque es la más importante, se podría decir, de las fracturas que ya les he explicado anteriormente. Nosotros tenemos lo que es el conducto auditivo interno. ¿Ya? En el conducto auditivo interno pasan estructuras muy importantes como son el nervio acústico, el nervio coclear, el nervio vestibular superior, inferior y bueno, el nervio intermedio del mismo, que también forma parte, es importante en la parte sensitiva y gustativa como rama del nervio facial. Y si ustedes lo ven en esta imagen tal cual, ustedes lo van a ver en una tomografía. En una tomografía de oído se puede llegar a identificar todas las imágenes y para ver si se ha sido comprometido de alguna manera alguna de estas estructuras, ¿no? Entonces, como lo ven en esta imagen, se ve también inclusive mejor en una resonancia magnética del ángulo fondocerebeloso o una resonancia magnética de fosa posterior, ¿ya? Entonces, vamos a identificar, como les he explicado, el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior, lo que es el nervio coclear, el nervio facial. Bueno, estas son estructuras que separan, esto es un conducto auditivo interno que de alguna manera separa estas estructuras, como la barra de Lee o la cresta falciforme, que la podemos ver en esta imagen. Entonces, vamos a hablar de los segmentos, propiamente ya cuando están en la mastoides y en parte de la caja timpánica y la parte laberíntica del nervio facial. Tenemos la porción laberíntica, ¿no?, que generalmente es la porción más corta, que está en lo que es el hueso temporal, ¿no?, la porción laberíntica que es unos de 3 a 4 milímetros, que va del conducto auditivo interno a lo que es el ganglio geniculado. Generalmente hay dos ramas importantes que salen en esta zona del nervio facial, más adelante lo vamos a ver, y lo que es la parte del segmento timpánico, ¿no?, que más o menos es de 8 a 13 milímetros, que es lo que continúa. Entonces vemos esto aquí, que es la parte laberíntica, luego vamos a ver lo que es la rama de la parte timpánica del nervio facial, vamos a ver lo que es el segundo codo, la segunda rodilla, para ya dar la parte de la rama mastoidea del nervio facial. Entonces, como ya seguimos en la parte descendente, lo que es la rama mastoidea, ¿no?, esto para una referencia anatómica, cuando nosotros hacemos disecciones del hueso temporal, tomamos lo que es la eminencia piramidal, ¿no?, que va desde la eminencia piramidal, si vemos en las zonas de los huesos temporales, hasta el agujero del intestino mastoideo, que ya se va hacia la zona de inervación del rostro, ¿no?, de la musculatura facial, ¿no? Y justo en ese trayecto van a ir 3 ramas, que son las ramas que vamos a ver más adelante, que son importantes para su estudio de todo lo que es el topodiagnóstico del nervio facial. Entonces, finalmente, cuando ya sale el agujero estinomastoideo, vamos a ver la parte extratemporal, ¿no?, que ya va hacia la división de las ramas mayores para inervar las zonas del rostro, que ya es parte de lo que es la musculatura
de la cara, ¿no? Entonces, dentro de las ramas más importantes que salen de estas tres porciones que están en lo que es el hueso temporal, tenemos lo que es el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso superficial menor, el nervio del músculo del estribo, la cuerda del tímpano y la rama anastomotica que va con el décimo par, ¿ya? ¿Y por qué es importante, bueno, estas ramas de aquí? Lo vamos a ver más adelante en el topodiagnóstico para ver a qué nivel se ha hecho el daño del nervio facial. Nos va a ayudar a identificar si estas estructuras han sido dañadas tanto su primera o segunda o tercera porción del nervio facial para identificar la recuperación que va a poder tener el paciente posterior al traumatismo o a la patología iatrogénica, la patología tumoral o infecciosa que haya tenido el paciente. Entonces igual vemos aquí ya más o menos para tener una idea de lo que son las ramas extrapetrosas, que son como la rama anastomotica del noveno par, las ramas sensitivas del conducto auditivo, la rama auricular posterior, el nervio que va al músculo digástrico del medio posterior, la rama lingual de los músculos gloso, estilogloso y el estiloioideo. Entonces esto también es importante porque hay una zona de inervación que se llama la zona sensitiva de Reis-Hahn, que está en la zona del pabellón auricular y el tercio externo del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, cuando hay también una patología del nervio facial, generalmente va a estar afectada esta zona sensitiva de Reis-Hahn. Bueno, esto es más o menos para que tengan un poco la anatomía propia del nervio facial. Tiene una longitud de 35 milímetros en el hueso temporal, ¿ya? Y bueno, va acompañada de la arteria estelomastoidea. Y su zona de mayor, se podría decir, de porción más grande será la porción laberíntica, ¿no? Por eso es que a veces el compromiso isquémico se da más en esta porción de este nervio. Entonces, cuando tenemos un daño del nervio, tenemos que ver qué tipo de daño ha tenido, ¿no? Entonces, nosotros, como otorrinos, para resolver este tipo de patologías, tenemos que hacer diferentes estudios para tomar la actitud más adecuada para el paciente, que puede ser darle tratamiento médico, hacer un tratamiento quirúrgico, hacer una reinervación, ¿no? Dependiendo de la patología que ha dañado, ¿no?, el nervio. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la neuropraxia, que se da el bloqueo de la conducción, pero hay una continuidad zonal, ¿no? Lo que es la azonomesis, que es la interrupción de los axones, pero con preservación de la buena de Schwann, lo que es la neuromesis, que es la interrupción de los axones y degeneración de las células de soporte, ¿no? Y estas generalmente van a tener unas clasificaciones que van a determinar, con los diferentes estudios que usamos nosotros actualmente para evaluar la electrofisiología, el daño axonal del nervio facial, nos va a indicar en qué grado está el daño, si es que hay una continuidad o no del nervio facial. Entonces, como vemos aquí, ¿no?, esta es una imagen bastante importante en la hora de decisión quirúrgica o tratamiento médico. Nosotros tenemos lo que es, según el daño neuronal, según esta clasificación de Sunderland, tenemos lo que es la neuropraxia, que se da bloqueo de la conducción, pero se estimula eléctricamente todavía la conducción del nervio facial, lo que es la azonomesis, que es el bloqueo de la conducción, pero hay una pérdida severa en el estímulo. La neuromesis, que es el bloqueo de la conducción ya sin estímulo, cuando hay una sección parcial, pero todavía la estructura neural es parcial, la pérdida de la estructura neural es parcial, pero ya cuando hay una pérdida de la estructura neural completa, ya es una sección completa del nervio facial. Entonces nosotros, al momento del tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, ¿no?, tomamos una decisión de acuerdo a los diagnósticos que vemos según el daño neuronal, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos vamos a hacer descompresión del nervio facial, en otros casos vamos a hacer reinervación usando injertos de nervios donantes, ¿no?, como el nervio auricular mayor o como el nervio sural, que usamos para hacer la reinervación de estos cuando hay ya la sección completa del nervio facial. Y también nos va a identificar el daño, o sea, el tiempo en el que está dañado, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que nos ayudan a determinar, por ejemplo, semanalmente cuánto tiempo lleva sin tener la conducción fisiológica que debe tener el nervio, y según eso también ver el pronóstico que va a tener el paciente. Entonces tenemos los test eléctricos para el estudio
del nervio facial, ¿no? Que son básicamente los tests de sensibilidad del nervio, que generalmente no es muy útil en los 3 primeros meses. La test de estimulación máxima, que es un poco más útil en los tres primeros meses. La electroneurografía, que es el que más usamos, acompañado de la electromiografía para ver, por ejemplo, cuando ya el nervio facial ha generado atrofia en los músculos faciales, nosotros hacemos la electromiografía en los pacientes para determinar el grado de atrofia muscular, generalmente en los 2 primeros años que ha habido la sección del nervio o el daño en el nervio facial. Entonces, estudiamos lo que es la neuropraxia, la azonomesis y la neuromesis, que son estos test nos ayudan a determinar lo que les acabo de explicar, para determinar el tratamiento más adecuado. Entonces, dentro de las causas de parálisis facial, ¿no? Hay muchas, ¿no? Tenemos causas, bueno, la más común, que es la parálisis facial idiopática de Bell, ¿no? Y seguidas también por otras, ¿no? Bueno, en este caso para determinar lo que es diferencia del periférico y central, la parálisis periférica y la parálisis central. Generalmente tenemos lo que es bueno, la fascitis media, la mastoiditis, bueno, la enfermedad de Lyme, la síndrome de Reis-Hahn, las polineuropatías autoinmunes o lesiones de la cabeza tumorales de la cabeza o del cuello, ¿no? También puede ser el colesteatoma como un tumor benigno, que también está asociado, bueno, entre las causas más comunes de lo que es parálisis del nervio facial periférico. Bueno, las centrales que ya están asociadas más a lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares. Tenemos también las causas traumáticas, como ya les he explicado ahorita, lo que es la fractura del hueso temporal. También puede haber, por ejemplo, en las cirugías que realizamos nosotros o los cirujanos de cabeza y cuello, también se puede dañar el nervio facial. También, por ejemplo, el barotrauma en los pacientes que practican buceo como deporte de aventura, buceos a más de 30 metros, pueden generarles también daño en el nervio facial. Entonces, tenemos las causas endocrinas, ¿no? Ya sabemos la diabetes mellitus, la hipertiroidismo, bueno, también el abuso del alcohol, todas las enfermedades que ven ahí. Las infecciosas, ¿no? Como las otitis externas malignas, mastoiditis, la varicela zoster virus, el herpes zoster, las vacunas de la influenza, la enfermedad de Lyme, meningitis, mononucleosis, todas estas enfermedades están asociadas también con una parálisis facial. Las causas tumorales, entre las más frecuentes, pueden ser el neurinoma del nervio facial, bueno, el colesteatoma, los meningiomas, ¿no? Los hemangiomas, ¿no? Y bueno, en lo que son la parálisis facial congénita en los niños, está asociado básicamente, bueno, al trauma. Antiguamente que se usaba mucho esto en el forceps, cuando usaban los forceps cuando hacían la atención del recién nacido, ¿no? Y bueno, las causas tóxicas por medicamentos como la talomida, el tétano, la difteria, monóxido de carbono, idiopáticas asociadas como el miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, la sarcoidosis. Y bueno, es importante que en el síndrome de Guillain-Barré es muy frecuente encontrar a pacientes que tienen parálisis facial periférica bilateral. Entonces, esta es la enfermedad más frecuente que se puede encontrar, esta parálisis facial periférica bilateral. Entonces, dentro de las causas de parálisis facial tenemos lo que es la incidencia, ¿no? Que puede ser la parálisis facial idiopática, que es la más frecuente, que está en el 53% de los casos, seguida por la traumática, posiblemente por la tumoral y la infecciosa. Entonces, les explicaba más o menos que es muy poco común. Esta parálisis facial bilateral es más frecuente en pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y bueno, además de otros síndromes, por ejemplo el síndrome Mobius en los recién nacidos que tienen esta enfermedad, la sarcoidosis, bueno, la distrofia miotónica, la mononucleosis infecciosa, los traumatismos de cráneo, las infecciones por citomegalovirus, lo que es las porfirias y todo, la enfermedad de Lyme, y bueno, son enfermedades secundarias, pero la más frecuente que se ha visto que hay parálisis facial periférica es en el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, nosotros hacemos lo que es el topodiagnóstico para determinar el nivel de la lesión del nervio facial, ¿no? Entonces, para esto tenemos diferentes exámenes que nosotros usamos para determinar la lesión exacta, aparte de la tomografía, ¿no? Que es otra ayuda diagnóstica muy importante para determinar a qué nivel se ha dañado en su trayecto dentro del hueso temporal el nervio facial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos este dibujo que me parece muy bonito y se entiende muy fácil a qué nivel se ha dañado,
Entonces vemos aquí que está saliendo ya el nervio facial del tronco cefálico, pasando por el ángulo portocerebeloso y se va entrando en lo que es la porción laberíntica, que les explico que es la porción más corta. Entonces, si nosotros tenemos el daño a nivel de este nervio facial, sea traumático, o todas las causas que les he explicado, generalmente van a estar dañadas, ¿no?, la formación de la cantidad de lágrimas, va a estar dañado el reflejo acústico por el lado del músculo del estribo, va a estar dañado también lo que es la alteración de lo que es la producción de saliva, y los dos tercios anteriores de la lengua que dan el gusto, ¿no? Entonces, todas estas ramas que les expliqué al inicio, que salían de todas las porciones del nervio facial, entonces van a dar diferentes funciones, tanto motoras como sensitivas, que de acuerdo a donde se ha hecho el daño, que son los más frecuentes, más o menos en estas zonas de dibujo, donde va a estar alterado en las funciones que cumplen, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerden esta imagen, además que se lo voy a tomar en su examen, porque para mí es la más importante, ¿ya? ¿A qué nivel va a estar dañado el nervio facial? ¿Ya? Entonces, si ustedes ya recuerdan esto, van a entender bastante de lo que es la patología más frecuente, generalmente dada más por la causa traumática. ¿Ya? Entonces, nosotros usamos para el topodiagnóstico lo que son diferentes test, ¿no? Tenemos lo que es el test de Schimmer, ¿no?, que básicamente va a evaluar la producción de lágrimas, ¿no? Entonces tenemos unas tiras, que son unas tiras finalmente con glucoseína, que se colocan en las zonas palpebrales, ¿no?, de los ojos, y se colocan en los ojos para ver la producción de lágrimas, ¿no? Donde no corre el tinte, obviamente es donde está alterado y se está dañando la producción de lágrimas dada por el nervio petroso superficial mayor, ¿no? Entonces lo que es el reflejo estapedial, que es la rama del músculo del estribo, ¿no?, que da el reflejo acústico. Nosotros conocemos las timpanometrías, nos ayudamos con lo que es los reflejos acústicos, y si es que las curvas y la presencia del reflejo acústico también nos sirve para ver a qué daño se ha hecho la sección del nervio o el daño del nervio. Lo que es la electrogustometría, para ver la función del nervio del córdoba del tímpano, y también el flujo salival, que ve también lo que es la córdoba del tímpano, ¿no? Lo que es la electrogustometría también se puede hacer con simplemente una gustometría que se hace con, por ejemplo, usamos ácido, amargo y dulce para identificar los dos tercios anteriores de la lengua, para ver si se ha alterado también en lo que es la gustometría que se hace en este topodiagnóstico. Entonces, en lo que es la parte funcional de la evaluación de este nervio facial, nosotros pues les pedimos que hagan diferentes maniobras el paciente para ver si, obviamente, diferenciarla de la central, y también para ver cuánto de hipotonía o atonía tiene el paciente en su musculatura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una inspección tanto de la simetría facial, ver el borramiento de los surcos frontales, que es la diferencia más importante de una parálisis central, si hay un aumento de la hendidura palpebral, si hay un borramiento del surco nasogeniano, ¿no?, si hay un descenso de la comisura labial, ¿no? Entonces, a los pacientes les vamos a pedir que eleven las cejas, por ejemplo, ¿no?, que eleven el ala nasal, que muestren los dientes, que silben, ¿no?, que hayan, por ejemplo, que traten de sonreír, o por ejemplo nosotros les damos para tomar agua para que vean cómo no pueden tomar el agua por el mismo problema que tienen de la parálisis, ¿no? Entonces, nosotros para esto, después de identificar al paciente, lo evaluamos y vamos a clasificarlo en que es la clasificación de Hausdorff-Bregman, que es la escala más frecuente para ver, la que más usamos para ver cuánto es el daño de esta musculatura facial. Entonces, nosotros tenemos del grado 1 al grado 6, ¿no?, que básicamente es para ver los movimientos faciales, si es que hay una deformidad leve o una función de la frente, si hay debilidades facial obvias, si es que es desfigurante, ¿no?, si es que es una parálisis facial muy obvia con signos de reposo, marcada hipotonía, que no puede cerrar los ojos, y una parálisis facial completa, ¿no?, o atonía facial. Entonces, esta escala también es bastante importante. A nosotros, en nuestras historias de emergencia o en las historias de otorrino, la usamos mucho para clasificar a los pacientes y darles el tratamiento, ¿no?, tratamiento médico, si les damos tratamiento médico de inicio, con corticoides, ¿no?, o si ya iniciamos el tratamiento de la descompresión del nervio facial, o hacemos la reinervación del nervio facial. Entonces, dentro de la parálisis facial
más frecuente con el diagnóstico de Bell. Bueno, sabemos que es de evolución aguda, pero bueno, de curso limitado, de rápida instalación, con pocos síntomas asociados y una recuperación espontánea. Generalmente, bueno, su diagnóstico de exclusión idiopática y está asociada generalmente al virus del herpes simple o la varicela zoster. Por eso es que es muy frecuente indicar a los pacientes a ciclo abierto desde el inicio cuando acuden con una parálisis facial idiopática periférica o parálisis idiopática aguda. Entonces, se ve que en sus generalidades es más frecuente, bueno, está asociada con mujeres embarazadas un poco más frecuente, bueno, la distribución de sexo es igual. Y si es en hombres, es más frecuente en hombres mayores. Generalmente siempre la más frecuente es que es unilateral. El componente unilateral es mucho menor, bueno, y la tasa de recurrencia es en un 10%, asociada con una historia familiar. Igual, bueno, lo que es la historia natural de la enfermedad, el promedio de edad está, bueno, entre 40 y 44 años. Generalmente es, como les he explicado, menos común antes de los 15, mucho más común en mayores de 60 años. Una intersección de género, bueno, generalmente solamente es de un lado. Y hacemos nosotros, como les he explicado, según la escala de Bregman, va a determinar el pronóstico que va a tener el paciente. Por ejemplo, si es de grado 1, pues el pronóstico es más bueno de que recupere la funcionalidad total de la movilidad de la musculatura facial. Y va aumentando, ¿no? De 3 hasta el sexto grado ya es menor. Entonces, más o menos la etiopatogenia de esta parálisis facial, ¿no? De Bell generalmente está asociada con una inestabilidad vascular autonómica, puede haber isquemias secundarias arteriales nutrientes, edema de nervio, compresión dentro del canal de Falopio, que es el canal que va cuando se introduce en el hueso temporal. Puede ser también autoinmune, hereditario y bueno, está asociado también a cambios de temperatura o también puede ser un psicosomático desencadenante para generar esta parálisis facial. Y igual, ¿no? Tenemos que puede estar asociado a una neuritis aguda infecciosa, edemas del nervio debido a una inflamación por infecciones virales, ¿no? Y generalmente la gran mayoría de pacientes tienen, como saben, la clasificación de Hauser-Breman entre el primero o segundo grado, va muy bien con los antivirales y los corticoides, y también con los bilaterales que nosotros indicamos, y la gran mayoría recupera, ¿no? La musculatura, si es que es algo idiopático, a diferencia de los traumáticos, que es un poco más catastrófico. Entonces nosotros, para el diagnóstico, nos tenemos que basar mucho en la historia clínica, o en el examen físico, en la radiología, en la tomografía, ¿no? de oídos, de la resonancia, si es que pensamos en algo tumoral, el topo diagnóstico, bueno, la biología, y después el electrodiagnóstico, como ya les he explicado anteriormente. Entonces, nosotros tenemos que ver para los diagnósticos diferenciales, ¿no? Más o menos para determinar la causa, tenemos que investigar también si el paciente tiene hipoacusia, si ha presentado vértigo, si ha sido de forma súbita o ha sido de forma lenta o progresiva, si tiene antecedentes de enfermedades en el oído, ¿no? Si ha habido erupción de vesículas para descartar un síndrome de Reis-Van-Ham, si es bilateral, si es que ya ha habido una recurrencia o ha habido un antecedente de haber una parálisis facial periférica anterior. Entonces, entre el diagnóstico, bueno, también la hipoacusia y el vértigo nos va a ayudar, si es que ha habido hipoacusia o vértigo, en los diagnósticos para ver si es función auditiva simétrica en los dos oídos, si hay ausencia de acústicos, si es que ha habido vértigo, ¿no? Para ver comprobar si es central o periférico. También si se ha instalado rápidamente entre las 24 y 48 horas, si ha sido una parálisis completa súbitamente o si ha progresado con el tiempo, también nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, si es tumoral o no. Bueno, más o menos para que entiendan lo que es el síndrome de Reis-Van-Ham, generalmente son pacientes que acuden a la consulta con una parálisis facial periférica, ¿no? Y van a tener estas vesículas, ¿no? En el pabellón auricular. ¿Qué es lo que la diferencia, por ejemplo, de una meningitis bullosa, ¿no? Que las vesículas van a estar presentes solamente en el pabellón auricular y en el tercio externo del conducto, ¿no? Por el área de Reis-Van-Ham, que ya les expliqué anteriormente anatómicamente, solamente toma esta zona de esta rama del nervio facial cuando se da el síndrome de Reis-Van-Ham en la erupción cutánea, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento en esos pacientes simplemente es expectativo,
de buen pronóstico, porque la gran mayoría sí recupera la movilidad facial. Estas vesículas generalmente desaparecen entre las 2 o 3 semanas con el tratamiento como la ciclovir, y la prednisona a dosis plena, lo que le damos de 1 miligramo por kilo por día. Entonces, por ejemplo, ya expliqué, ¿no? Cuando hay síndrome de Guillain-Barré, generalmente es bilateral, también está asociada con la enfermedad de Lyme o cuando hay una neoplasia intracraniana. Entonces, nosotros cuando hacemos la imagenología o vemos los segmentos como lo son visto en la imagen, también se pueden ver en una tomografía. Entonces, nosotros pedimos una tomografía para identificar, por ejemplo, si es algo tumoral, ¿no? Generalmente si es que por ejemplo, hay un neurinoma del acústico o hay un neurinoma del nervio facial. Entonces, siempre tenemos que pedir tomografías que tengan contraste, ¿no? Sobre todo para ver los segmentos timpánicos, los segmentos laberínticos que se ven en la tomografía. Y nos sirve para el diagnóstico básicamente de exclusión de neoplasias o de tumores en todo lo que es el recorrido del nervio facial. Bueno, igual lo que es el electrodiagnóstico, ¿no? Que generalmente es más frecuente que usamos la electromiografía, que es la más frecuente que usamos para ver a qué nivel, o sea, si es que hay alguna alteración electrofisiológica o todo en el nervio, en la vena de Schwann. Y bueno, la histopatología para estudiar pues, básicamente la diferencia en la fragmentación de fibras, ¿no? El edema, la generación axonal, si es que ha habido infiltración linfocitaria, si es que ha habido fibrosis, bueno, como ven en la imagen. Entonces, lo que es el traumatismo del nervio facial, ¿no? Que es la causa la más frecuente de una fractura del hueso temporal, ¿no? Generalmente cuando hay fracturas de hueso temporal y son fracturas transversales, es casi un 90% que se daña el nervio facial. Entonces, el paciente generalmente se compromete en más o menos el 5% del hueso temporal. Siempre generalmente es una fractura de base de cráneo, ¿no? Las fracturas de base de cráneo se van a afectar, generalmente es más unilateral que bilateral, ¿no? Y generalmente, como les he explicado, del 44 al 74% de ellos siendo más el porcentaje en los traumatismos transversales, la frecuencia de la parálisis facial. Entonces, es la segunda causa más frecuente después de la parálisis idiopática de Bell, ¿no? Y tenemos otras causas traumáticas como también lo que es el barotrauma, fracturas de mandíbula o los traumas en la resina así. Ya les he explicado los 3 tipos que hay, ¿no? Lo más común, la longitudinal, tenemos la seguida por la transversa y lo que es la mixta, cuando hay fractura de tanto longitudinal como transversal. Entonces, algo que es importante es que siempre el sitio comprometido por las fracturas del hueso temporal generalmente van a darse entre el ganglio geniculado y el canal de Falopio, ¿no? Básicamente en la porción laberíntica del nervio facial cuando está entrando al hueso temporal. Es el sitio más frecuente comprometido en los traumatismos, los traumatismos de hueso temporal transversal. Generalmente es el que por porcentaje es el más comprometido. Entonces, dentro de las fracturas del hueso temporal, nosotros tenemos los hallazgos longitudinales, que es el más frecuente, ¿no? Más o menos el 70% de los casos, seguido por las transversas que, bueno, en frecuencia, ¿no? Pero el que daña más el nervio facial son las fracturas transversales, ¿no? Entonces, nosotros cuando lesionamos tanto traumática como traumáticamente por las fracturas, también tenemos lo que hay que tener en cuenta cuando haces una lesión iatrogénica. Nosotros, sobre todo cuando operamos en las mastoides, por una mastoidectomía, por un colisteatoma, cuando hacemos implantes cocleares, cuando operamos la base del cráneo, la fosa posterior para sacar un neurinoma del acústico, hay mucha frecuencia en la cual se puede dañar, ¿no? El nervio facial. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos estas cirugías. De la cirugía más común de dañar el nervio facial, obviamente es la paratilectomía, y en las cirugías atológicas la más frecuente siempre va a ser una mastoidectomía, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos el fresado del hueso temporal para exponer las estructuras anatómicas, para tanto colocar, puede ser una timpanoplastía o para realizar un implante coclear o hacer una mastoidectomía radical o de todos los tipos de mastoidectomía que hay por los colesteatomas,
Tenemos que identificar si este nervio facial está dehiscente o no está dehiscente según que nos de la tomografía para evitar su lesión iatrogénica de este nervio. Entonces, como he explicado, puede ser provocado por la fresa, ¿no? También puede ser por el quebrantamiento del hueso, por la fresa, se puede también hacer un edema o se puede hacer un daño también por calor al nervio facial. Entonces, generalmente la zona más común por estas cirugías otológicas es el segmento timpánico, que es el que más se daña por esas lesiones iatrogénicas en las cirugías otológicas. Entonces, las de origen tumoral, tenemos lo que es el neurinoma del acústico, el más frecuente, seguido por el neurinoma del facial, el globus timpánico, el globus ocular, o diversos tumores benignos como los meningiomas, hemangiomas o tumores paroquídicos, ¿no? También puede haber tumores ya no tan frecuentes como el del oído externo, los sarcomas, linfomas o infiltración leucémica que se dan en el conducto auditivo y pueden de alguna manera hacer que el nervio sea más dehiscente y generarle daño. El neurinoma del facial es un tumor que después del neurinoma del acústico puede ser es un poco frecuente, ¿no? Generalmente es un tumor que va a estar bien encapsulado y es céntrico de las fibras nerviosas, ¿no? Su tasa de crecimiento anual es más o menos de 0,42 milímetros más o menos por año y su compromiso generalmente es más de un segmento, o sea, el segmento del neurinoma facial generalmente va a tomar 2 o las 3 porciones del neurinoma facial. Entonces nosotros generalmente para diagnosticar esto, nosotros pedimos una tomografía, ¿no? Y hay un signo patognomónico que es propio de este neurinoma, que es el timbre de sello, que lo ven por ejemplo aquí, ¿no? Sin contraste, y aquí lo vemos con contraste, ¿no? Tiene como una forma de timbre de sello que es, a diferencia del neurinoma del acústico, no tiene esta colita, se podría decir, ¿no? El neurinoma del acústico simplemente se ve como una masa redonda y en el neurinoma del facial siempre va a tener como esta ramita en la tomografía o en la resonancia. Tenemos las plagas infecciosas que obviamente también pueden ser frecuentes cuando no sea un tratamiento efectivo o un tratamiento a tiempo. Los pacientes, por ejemplo, con otitis media aguda, en los niños, por ejemplo, que no reciben atención con los antibióticos a dosis que se debería dar altas, por ejemplo, de la amoxicilina con el ácido clavulánico, pueden llegar a tener parálisis facial, ¿no? Por la mastoiditis, también por el colistetoma, ¿no? Otitis externas malignas, el síndrome de Reis-Hahn, que ya les expliqué que es por la virus de la varicela zoster, por la enfermedad de Lyme, la mucormicosis, la TBC ótica, el sífilis, SIDA y, bueno, botulismo o otras enfermedades que no son todas. Entonces, más o menos también hay que recordar que puede haber una parálisis facial en el niño, que puede ser congénita, que puede ser, generalmente suelen ser completas y no son de fácil manejo, no recuperan en su totalidad cuando son congénitas. Generalmente pueden ser bilaterales y están asociadas a algo sindrómico, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Moebius o la distrofia miotónica, que son los síndromes que casi siempre presentan una parálisis facial bilateral. Entonces, en infancia, bueno, que es menor que en el adulto, también puede presentarse por el OMA, que ya les he explicado, por otitis media aguda, ¿no? Y la parálisis facial de Bell no es tan frecuente, pero puede estar también asociada a presentarse en los niños. Voy a explicar lo último que es de imagenología. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, algo que quieran saber acerca de lo que les acabo de explicar? ¿Les ha quedado alguna duda? No, lo que pasa es que nosotros cuando operamos la mastoides usamos fresas. Estas fresas, como los odontólogos, los odontólogos igual, tenemos nosotros unas fresas. O también usamos el ultrasónico para operar. Entonces, esta fresa nosotros tiene que tener la temperatura del agua, más o menos tiene que ser de 20 grados. Entonces, si por ejemplo no hay una buena irrigación, cuando no hacemos el fresado de la mastoidectomía radical, mastoidectomía radical modificada, cuando hacemos el abordaje del implante coclear, cuando hacemos cualquier cirugía de oído que involucre las mastoides, el calentamiento hace que de alguna manera el nervio se dañe por el calor, ¿no? Y genera parálisis facial. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos máquinas que de alguna manera tenemos el sensor de nervio facial que le colocamos al paciente cuando operamos
para ver si estamos dañando el órgano facial, ¿no? O siempre estamos pendientes de, en el postoperatorio, de ver si el paciente permanece con parálisis facial. Entonces es bastante importante en ese sentido, sobre todo en las cirugías oncológicas. ¿Alguna otra duda? Entonces, vamos a explicar lo básico de tomografía de oídos, porque en realidad tomografía de oídos de la imagenología es bastante complejo. Si no entiendes realmente la anatomía de la caja timpánica y de todas las paredes de la caja timpánica, y todas las estructuras que hay en la caja timpánica, entonces puede ser un mundo ustedes, ¿no? Entonces, vamos a explicarles solamente los signos más importantes que tienes que ver en una tomografía. Ustedes que van a ser médicos generales, bueno, no sé si alguno de ustedes sea otorrino, de alguna manera les va a ayudar un poco cuando tengan las emergencias para identificar qué estructuras se pueden dañar, ¿no? En las fracturas, o si hay un tumor, o algo en las otitis medias agudas, o en los colesteatores. Entonces nosotros generalmente pedimos 3 cortes, que es el axial, el coronal y el sagital. Generalmente en tomografía de oídos, para nosotros el más importante va a ser el axial y el coronal. ¿Ya? Empezando por el axial, porque todas las estructuras se van a poder ver en los cortes axiales y casi todas en los cortes coronales. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta imagen, vamos a ir bajando la tomografía desde arriba, o sea, si esto es el peñasco o el temporal, voy a comenzar a bajar los cortes hacia inferior. Entonces, aquí estoy empezando superior y voy a comenzar a bajar los cortes que van a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando tenemos este corte axial, ¿no? Vamos a comenzar a identificar las estructuras que están dentro del hueso temporal. Por ejemplo, en esta zona, al inicio, en este corte, vamos a identificar lo que es el canal semicircular superior, ¿no? Que lo vamos a ver, por ejemplo, el primer canal semicircular que vemos va a ser el canal semicircular superior. Entonces, como ven en la imagen. Entonces, si seguimos avanzando, también hay que recordar que dentro de la caja timpánica tenemos áreas, lo que es el tímpano, el tímpano, el tímpano, que son importantes cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos tumores o el mismo colestetoma al momento de pedir una tomografía. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que recuerden bastante en esa tomografía, acá se puede ver también lo que es el nervio facial. Este es el codo, el primer codo del nervio facial, que es el canal falopio. Vemos lo que es el ángulo geniculado, que es justo antes de que dé la primera, este codo que hay aquí. Y vamos a identificar lo que es esta estructura, que siempre va a aparecer en todas las tomografías, que nosotros le decimos lo que es el cono de helado, que es el mango del martillo con el yunque, ¿ya? Entonces, vemos esta estructura de aquí y esta estructura de acá, es el mango del martillo, la cabeza del martillo con la apófisis larga del yunque, ¿ya? Entonces, eso siempre lo van a ver ustedes en una tomografía. Entonces, por ejemplo, si esto lo ven deformado y no tiene la forma de helado como se ve en la tomografía, eso quiere decir que ya, si ven ustedes una zona que no está hiperdensa, ¿no? Porque acá, por ejemplo, hay la dirección normal de la caja timpánica y ven que hay unas zonas de hipodensidad que además está deformado, nos puede indicar que es un colestetoma en la caja timpánica, ¿ya? Entonces, eso es frecuente en las tomografías, el signo de helado, el signo de cono de helado, es bastante frecuente. Entonces, si seguimos avanzando en la tomografía, en los cortes más abajo, igual vamos a comenzar a identificar ya no el canal semicircular superior, sino el canal semicircular posterior, ¿no? Que ya está más, se puede ver en esta zona de acá, a diferencia que lo vemos acá el superior, vemos acá el posterior. Seguimos viendo lo que es el cono de helado, ¿no? Que les he explicado, y lo que les he explicado, el típico signo de cono de helado. Entonces, si en el examen les pregunto cuál es el signo del cono de helado, qué estructuras compromete, qué estructuras vamos a ver, la cabeza del martillo y la apófisis larga del yunque. Entonces, es una estructura que se ve en todas las tomografías y siempre hay que identificarla para identificar también si es que el paciente tiene una distribución de la cadena muscular, no solamente si es que es algo del colesteatoma. Entonces, es el signo más típico en una tomografía de oídos. Posteriormente, vamos a seguir bajando, yo sigo bajando los cortes. Y vamos a seguir viendo ya
vamos a seguir identificando, aparte de lo que es el nervio facial, va a comenzar ya a aparecer lo que es la cóclea, más adelante van a empezar a verlo. Y los canales semicirculares ya se van a comenzar a notar mejor. Entonces vemos el canal semicircular superior, el canal semicircular posterior, que ya se están notando en sus tres ejes, ¿no? Cuando se cruzan, hay una estructura anatómica muy importante que se ve en el vestíbulo, ¿no? Que es la cruz común, que se tiene que ver también en una tomografía, cuando se cruzan los tres canales semicirculares, ¿no? Por ejemplo, que ya los han estudiado en México cuando han hecho vértigo con la doctora. Entonces, nosotros seguimos identificando las imágenes, son cortes. Generalmente cuando nosotros pedimos cortes en tomografía de vidrio, tienen que ser cortes bien finos, que tienen que ser menos de 0.5 milímetros, o si es que el tomógrafo permite cortes mucho más finos, mejor, ¿no? Entonces seguimos bajando, ya les he explicado, ¿no? Que es el parte del conducto de falopio, el codo del nervio facial, ¿no? El ángulo vinculado, para que lo identifiquen más o menos aquí cómo se ve en la anatomía, como se tiene que ver en la tomografía, ¿no? Ven en la imagen cómo se ve la primer codo del nervio facial con el ángulo vinculado, igualito como lo ve en la tomografía, se ve también en la anatomía del paciente. Entonces me estoy moviendo más abajo y ya voy a comenzar a identificar todos los canales semicirculares, ¿no? Entonces, canal semicircular posterior, canal semicircular superior y canal semicircular lateral, ¿no? Es bastante, como que se puede ver bastante obvio cuando ya lo vas a identificar. Entonces ya va a comenzar a aparecer lo que es el conducto auditivo interno y se va a ver esta especie de arbolito, ¿no? Que le decimos nosotros, que es la cóclea, ¿no? Entonces ya estamos identificando la cóclea, estamos identificando el conducto auditivo interno, estamos identificando los canales semicirculares, no se ve más ya el proceso corto del yunque, ¿no? Y bueno, ya comienza a desaparecer la cabeza del martillo. Acá se ve lo que es el acueducto vestibular, que es una anatomía, parte de la anatomía de los canales semicirculares, donde está el vestíbulo y el saco, ¿no? Entonces sigo bajando y ya se puede identificar mejor, ¿no? Ya todo lo que es los canales semicirculares, la cóclea, el conducto interno, ya se termina de ver inclusive el proceso corto del yunque y se va a comenzar a ver el estribo, ¿ya? Entonces seguimos bajando y no se olviden de identificar en el CAI, el conducto auditivo interno, generalmente siempre va a estar la cóclea, ¿no? Cerca del conducto auditivo interno. Entonces van a ver la imagen, van a agarrar su tomografía, ¿no? Cuando estén en emergencia, cuando estén internos, cuando estén haciendo su residencia, van a mirar el conducto auditivo interno y van a ver si es que hay una lesión, si hay una fractura en esta zona, ya es el mal pronóstico para el paciente, ¿no? Que ha lesionado todos estos nervios que ya les he explicado, que es el nervio facial, el nervio vestibular, el nervio coclear, ¿no? Entonces siempre es importante identificar el conducto auditivo interno en una tomografía, sobre todo en las fracturas de peñasco, ¿ya? Entonces yo sigo bajando y bueno, se sigue viendo las estructuras, ya va a comenzar a aparecer, ¿no? Como he explicado, el estribo en esta zona. Igual, sigo bajando y van a ver este signo que le decimos, bueno, como nosotros le decimos de doble aro, el signo que también se puede ver para ver lo que es el sáculo, ¿no? O el vestíbulo. Ya una vez que se han unido todos los conductos semicirculares, ya comienzan a desaparecer las formas de los conductos semicirculares y se va a ver todo como uno solo, ¿no? Como dos círculos circunferencias que van a comenzar a identificar lo que es el vestíbulo, ¿ya? Entonces, eso también lo puede identificar, por ejemplo, cuando hay fístulas perilinfáticas, nosotros tenemos que identificar los canales semicirculares y identificar el vestíbulo, porque se va a ver las dehiscencias, ¿no? Y se va a ver, por ejemplo, que no se completan, y en esta zona de aquí, por ejemplo, puede haber un neumoencéfalo va a haber burbujas de aire que van a identificar, por ejemplo, cuando hay fístulas perilinfáticas en los conductos semicirculares. Entonces, esa es una estructura que también tienen que tener en cuenta, que ya es la unión del vestíbulo con el canal semicircular lateral. Ya va a empezar después a aparecer el sáculo. Y bueno, esta imagen, que ustedes recuerden, esta imagen es más que suficiente para cuando terminen su carrera. Y vamos a ver lo que es el estribo.
ya desapareció lo que es la cabeza del martillo, ya estoy en los cortes más abajo. Ya, y el huesecillo que aparece después va a ser el estribo. Entonces el estribo, esto es lo que nosotros le decimos la eminencia piramidal, ¿no? Que es el músculo, de donde va a asociarse con el músculo del estribo. La eminencia piramidal va a comenzar a aparecer y va a aparecer lo que es el estribo también en la tomografía. Ya deja de aparecer el proceso corto del yunque. Ya, esos son el tensor de tímpano, que es también es otra estructura que va a estar unida a lo que es la eminencia piramidal, donde va el músculo del estribo hacia el estribo. Entonces, ya se identifica también lo que es la mastoides, ¿no? Nosotros en la mastoides tenemos que identificar lo que es el psolantium, que es la entrada, ¿no? de la zona de la mastoides, la porción principal de entrada de mastoides hacia toda la zona nematizada de la mastoides. Nosotros clasificamos tomográficamente las mastoides como mastoides neumatizada, mastoides ebúrnea o mastoides diploica. Neumatizada es como la ven en imagen. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen y hay zonas de obesidad y hiperacía que están como mezcladas, es una mastoide diploica. Y si toda la mastoide estaría hipodensa, sería una mastoide ebúrnea. Es una mastoide que no tiene ningún tipo de oxigenación, que ha sufrido durante mucho tiempo, pacientes que tienen colesteroma o pacientes que han tenido esa repetición, es muy frecuente encontrar este tipo de mastoide. Entonces nosotros también, una estructura más importante que es identificar es la ventana redonda, ¿no? Porque nosotros cuando colocamos los implantes cocleares, identificamos lo que es la ventana redonda porque lo colocamos ahí. Entonces, ¿cómo te puedes orientar en la tomografía? Donde ya comienza a desaparecer el estribo, como ya han visto en la imagen, comienza a aparecer esta circunferencia después de donde estaba la cóclea, ¿no? Y la imagen redondita que aparece, como ven aquí, es la ventana redonda, porque nosotros no le colocamos el implante coclear, en la cóclea, ¿no? Entonces empezamos por la ventana redonda, lo ubicamos por la mastectomía y bueno, tenemos que identificar esta anatomía importante para poder ver que la cóclea esté bien para colocar el implante coclear. Entonces igual, bueno, se ve parte de lo que es el promontorio, la ventana redonda. Y ya seguimos en los cortes, sigo en los cortes ya más de abajo, donde ya se termina de identificar todo lo que son los segmentos del nervio facial. Para que vean el nervio facial, la diferencia en una mastoides es bastante complicado, ¿ya? O sea, hay que tener un buen ojo para identificarlo. Pero sí se puede identificar con la zona mastoidea el nervio facial, la porción laberítica que ya la vieron más arriba, ¿no? La porción timpánica generalmente no se puede ver bien en una tomografía, generalmente se ve más en una resonancia, ¿ya? Entonces, en la parte coronal hay un signo también que es muy importante que tienen que recordar. Como ya les he explicado, mientras es un corte algo así, coronal, están el cruce de los tres canales semicirculares, ¿no? Lateral, superior, posterior. Entonces se cruzan y eso lo decimos lo que es la cruz común. Es un signo típico de los tres canales semicirculares cuando se cruzan. Posteriormente el corte va más para atrás, de adelante hacia atrás, ya vemos lo que es el vestíbulo, ¿no? Ya les explicaba en el otro corte. Igual en este corte van a ver lo mismo, ¿no? El cono de lado, ¿no? En la cabeza del martillo, la posición larga del yunque, se ve lo que es la cóclea, ¿no? Inclusive estas imágenes que aparecen al lado de la cóclea es el canal de Falopio como el nervio facial. Y esta imagen que es bastante importante en una tomografía, para el colestetoma, es el escudo, ¿no? Que es por ejemplo, aquí tenemos la membrana timpánica y es lo que une con la pars flácida a la membrana timpánica. Entonces, nosotros el escudo lo vemos en un colestetoma porque generalmente el escudo desaparece por el colestetoma. Entonces, ya esta imagen que la ven así, como especie de una zona picuda, desaparece en el colestetoma, ¿no? Se entra en esta zona que es el espacio de Cruzat o la zona del epitímpano, donde está el colestetoma, comienza a tomarlo la mastoides. El sputum es muy importante cuando iniciamos el colestetoma si ya está horadando la zona del epitímpano. Entonces igual, van a ver lo que es el cono de lado y la tomografía, la cóclea, ya los cortes más para atrás. Y otros, el espacio de Cruzat, que les he explicado, que es el espacio más frecuente donde se aloja el colestetoma en la caja timpánica. Entonces igual, vamos a los cortes más posteriores y
Algo que también tienen que tener en cuenta, los más posteriores, es los ojitos de serpiente que le decimos nosotros, ¿ya? Que es donde se ve la cóclea y se ven estos dos ojitos aquí. ¿Ya? Entonces, eso es donde ya va a comenzar a aparecer los canales semicirculares. ¿Ya? Canal semicircular superior, canal semicircular lateral, son los ojitos de serpiente que se ven en la tomografía. ¿Ya? Que decimos nosotros los ojos de serpiente, ¿no? Como ven ahí, igual. Entonces, esos son los signos más importantes de la tomografía que tienen que tener en cuenta ustedes cuando terminen su formación como médicos generales al inicio, porque entre todo es importante para el diagnóstico oportuno del paciente, ¿no? Si ustedes ya ven una fractura que por ejemplo está tomando aquí y no le dan un tratamiento adecuado o lo derivan inmediatamente para otorrino, ese paciente pues, va a tener un mal pronóstico vestibular y acústico, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen fracturas en la zona del callo o de la cóclea generalmente presentan cofosis, que pueden recuperarse si es que se resuelve adecuadamente la descompresión de ambos nervios. ¿Ya? Entonces, esas serían las 3 clases que faltarían para ustedes de oído. Ya la próxima clase se empieza con la clase de nariz. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Dentro del examen. Dentro del